en punto de la noche y como lo hacemos cada día, entramos a su casa para compartir juntos este último tramo, para poder relajarnos después del ajetreo cotidiano y poder pensar en aquellos temas que nos interesan y que nos inspiran. Le decía a mi invitado que hace un tiempo atrás, navegando allí por YouTube, empecé a descubrir algunos videos muy interesantes acerca de distintas cuestiones relacionadas a la vida cristiana y a la iglesia. Empecé a indagar qué era el Ministerio Vitae y dimos con su responsable. Me han inspirado tantos estos videos, me han formado tanto, que quisiera dedicar este programa a charlar con él, a que nos cuente cómo nació este ministerio y de qué manera está afectando a los cristianos a los cuales está dirigido su contenido. Queremos que usted también se sume al diálogo, que usted se sume a la charla. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación, usted la conoce, es el 11-2777-0000, y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos aquí para recibir sus mensajes, para recibir sus preguntas, aquello que quiera aportar para con la charla y para con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, Giovanni Gómez. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por disponer este tiempo con nosotros. Te contaba recién hace un minuto, después de superar algunas cuestiones técnicas, que descubrí los videos del Ministerio Vitae. Ahora me vas a contar qué es esto exactamente, y me han bendecido enormemente. Quiero que lo sepas, porque creo que esa es la idea con la cual ustedes trabajan, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que a mí me encanta hacer esto que hago porque he aprendido muchísimo en el proceso. En muchos sentidos he aprendido, no solo de historia, sino también he aprendido mucho acerca de comunicación digital, mucho acerca de formatos de contenido y demás. Y bueno, me alegra mucho y me gozo en el Señor de poder hacer esto y de que haya gente dispuesta a verlo y que Ujú. haya gente dispuesta a ser edificada por esto. Y lo hacemos siempre pensando en cómo esto puede bendecir a la iglesia y cómo ese contenido puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén, amén. Bueno, Giovanni, yo no te conozco, apenas intercambiamos algunos WhatsApps desde ayer, así que me gustaría que me cuentes algo sucintamente de tu vida, infancia, adolescencia, juventud. Recién te preguntaba antes de arrancar si sos laico, si sos un ministro. Contame un poco acerca de vos para después meternos ya de lleno en el Ministerio Vitae. Bueno, eso es una historia bastante larga para resumirla en tan poco tiempo, pero bueno, yo soy colombiano, nací muy cerca de Bogotá en una pequeña población llamada Pasca, Cundinamarca. Bueno, Cundinamarca es como la región, el estado. Eh, Nací ahí, crecí en un ambiente muy rural. Mis padres, pues, básicamente vivían en el campo. Mi papá cultivaba papa, arvejas y bueno, varias cosas, frutas en el campo. Así que yo crecí ayudándole a mi papá y muy interesantemente cuando era niño vivía en una casa que no tenía luz eléctrica. Las condiciones en ese momento en Colombia eran bastante difíciles en el campo, creo que lo siguen siendo hoy en muchos lugares. Así que yo crecí en una casa hasta tal vez 7, 8 años sin luz eléctrica y eso de alguna manera hacía que uno fuera un poco más creativo a la hora de divertirse. Entonces, me gustaba mucho preguntar y tuve una mamá que siempre respondía a mis preguntas y a mis inquietudes. Y generalmente mis inquietudes tenían que ver mucho con la historia, como qué pasó antes en este lugar donde nosotros vivimos. Y siempre vivía obsesionado con entender por qué habíamos llegado hasta acá. Y muy niño, pues leía mucha historia. Mi mamá me compraba libros de historia de Colombia,
Bueno, me compraba también tiras cómicas y cosas así, pero de niño me recuerdo leyendo y tratando de entender la historia de Simón Bolívar y Cristóbal Colón y haciéndole preguntas a mi mamá de si Cristóbal Colón y Simón Bolívar en algún momento se pelearon o se conocieron y cosas así. Eh, y bueno, cuando crecí, como a los 8 o 9 años, yo tuve una enfermedad muy difícil que providencialmente me llevó a una iglesia cristiana. A partir de esa época empecé a asistir a una iglesia. Mi abuela era cristiana mucho tiempo antes, y esa fue la razón por la que resultamos ahí. Y bueno, básicamente crecí en la iglesia. A mi esposa la conocí cuando tenía 17 años, yo me casé cuando tenía 18, mi esposa tenía 20 años, así que básicamente he pasado casi toda mi vida en la iglesia. En algún momento muy apasionado por los temas bíblicos, por los temas que tenían que ver con la historia de la escritura y demás. Pero poco a poco me fui dando cuenta que de alguna manera el Señor me ha permitido tener esa experiencia en mi niñez de tratar de entender la historia del porqué de las cosas, y que eso tenía que ver con mi fe. Y solo para terminar, alguna vez recuerdo cuando recién nació el Internet. Yo iba a un café Internet, no sé cómo se llama en otros países, pero es como un cibercafé, un Sí, igual, igual. cyber coffee, no sé, Ujú. eso. Entonces iba a un café Internet a buscar, a leer artículos cristianos, y en ese momento había muy pocas páginas cristianas, y me encontré con una página que tenía algunas biografías de cristianos de la historia. Y recuerdo que leí la biografía de John Gibson Patton, que fue un misionero escocés que fue a las Nuevas Hebridas en el Pacífico a predicar a los caníbales. Y luego leí la biografía de Bill Livingstone, un misionero también escocés que fue a abrir camino en África para los misioneros. Y en ese momento me impactó muchísimo. Luego, con el tiempo, traté de encontrar esa página para seguir leyendo más biografías y nunca la encontré. Y es muy paradójico que ahora estemos haciendo esto porque es mucho de lo que esa página, que no me acuerdo ni siquiera del nombre, cómo se llamaba, me inspiró a hacer y a estudiar biografías, historia de la iglesia en ese momento, y estamos hablando tal vez por ahí 2003, 2004, hace muchos años, cuando el Internet era algo muy nuevo. Em, Profesionalmente, ¿te dedicas a esto? ¿Lo haces a tiempo completo? ¿Lo compartís con otro trabajo? ¿Sos un laico en la congregación? Sí, 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 yo soy un miembro de la iglesia, Iglesia Bautista Renacer, la misma iglesia de Nico, del pastor Nico Osorio. Eh, Soy laico. Me he rozado con el ministerio varias veces en mi vida, pero al final he concluido que tal vez nunca ha sido el momento correcto, y realmente me siento bien con eso. Creo que el Señor me ha dado el privilegio de servir en Byte o en Vite, como tú lo mencionabas, y no tengo ningún problema con eso. Ujú. Eh, y la razón por la que hacemos Vite básicamente es esencialmente porque en algún momento, estaremos hablando tal vez yo creería que tal vez 2013, 2014, por ahí, estábamos viendo unas charlas TED con mi esposa, y en ese momento ya nosotros trabajábamos, teníamos una agencia de marketing digital y nos dedicábamos a ayudar a clientes, a personas como a mejorar su comunicación digital y demás. Entonces pensamos, bueno, ¿y por qué no hacemos una intersección entre estos dos puntos, entre nuestra fe y eso que hemos trabajado por años? Entonces quisimos hacer como una especie de charlas TED en el seminario en el que estudiábamos en ese momento. Lo intentamos hacer, pero no pudimos. Con el tiempo yo tuve que hacer un diplomado, estaba estudiando teología y tuve que hacer un diplomado en teología latinoamericana, y al final el profesor dijo, hagan un proyecto, algo relacionado con la clase, y a mí se me ocurrió revivir este proyecto de Vite que teníamos ahí en una presentación, y se lo presenté al profesor, pero esta vez como que dijimos, bueno, hagamos más contenido. Lo presenté, pasé mi materia de teología latinoamericana,
Y luego nos quedamos pensando, bueno, ¿y por qué no le damos play a este proyecto? Teníamos una agencia, o tenemos una agencia aún, y teníamos personas que podían ejecutar varias de estas tareas, hacer ciertos videos, ciertas piezas gráficas. Y empezamos en el 2016 a hacer en Facebook unos videos cuadrados que básicamente tenían texto por encima y música de fondo. Y eran biografías de personajes de la historia, en su mayoría eran videos muy tos. Como al cuarto, quinto video nos habíamos vuelto virales en Facebook y teníamos muchísimos seguidores. Así que pues dijimos, bueno, esto puede funcionar a largo plazo. Y básicamente lo que hemos hecho durante estos años, ya 8 años que estamos trabajando, ha sido ensancharnos un poquito, como crecer un poco y tratar de irnos a nuevas redes sociales. En ese momento iniciamos en Facebook, pero hoy estamos pues en básicamente todas las redes sociales conocidas. Estamos en Facebook, obviamente, Instagram, YouTube, Twitter, hacemos podcast, tenemos una página web y bueno, en YouTube, que es básicamente por donde más nos conocen. El proyecto ha crecido mucho por la gracia del Señor y hoy por hoy, digamos que nuestro tiempo está un poco dividido, 50% para Byte y 50% para nuestro trabajo en la agencia de marketing de contenidos que tenemos. Pero básicamente es el pequeño resumen. Qué interesante cómo tu profesión secular, vamos a llamarla de alguna manera, pudo ser aplicada también para las cuestiones ministeriales y para este proyecto que afecta positivamente tanta cantidad de personas, ¿no? Porque es increíble la cantidad de vistas que estos videos tienen, ¿no? Contanos, Giovanni, ¿qué significa Vite? ¿Por qué Vite? Es una sigla, ¿no? Sí, pues mira, Esteban, básicamente la idea nuestra, como te comentaba, nació un poco tratando de emular a TED Uh-huh. Talks. Y ellos también son un acrónimo que quiere decir Technology, Design, no, Technology, Education, Design, Uh-huh. o Tecnología, Educación, Diseño. Y básicamente ellos empezaron haciendo charlas de estos tres temas, pero hoy por hoy Se pues ya hacen muchas diversificó, claro, cosas. claro. Sí, total, se han agrandado un montón. Y Uh-huh. para nosotros, la idea inicial era hacer charlas sobre eso. Básicamente eran cuatro cosas: Biblia, ideas, teología y experiencias. Esas son las cuatro letras que significan Uh-huh. vite. Ahora, en inglés eso quiere decir como mordida o cosas así, pero eso es muy coincidencial, no lo planificamos así. Luego, pues con el tiempo nos dimos cuenta de ese significado, pero esencialmente es eso: Biblia, ideas, teología y experiencias. Uh-huh. ¿Cuál dirías vos que es el propósito de este ministerio? Pues básicamente nuestro ministerio es visibilizar historias del pasado y del presente de la iglesia con el objetivo de inspirar a la iglesia. Uh-huh. Y en ese sentido, pues tratamos de ofrecer contexto. Yo siempre he sido un obsesionado del contexto, es entender por qué suceden las cosas y por qué pasa lo que pasa. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo pensar, por ejemplo, en mi denominación y preguntarme, ok, ¿de dónde surgió, de dónde nació esta denominación? No siempre fuimos esta denominación y casi siempre cuando uno no ha estudiado mucho historia de la iglesia, uno siempre tiene ese panorama en la cabeza de el Nuevo Testamento, los apóstoles, Juan, y como un triple salto mortal hasta Martín Lutero y desde Martín Lutero hasta nosotros. Y como que esos puntos intermedios generalmente son muy difusos o no claros. Entonces, para mí ha sido un viaje de descubrimiento, explorar el contexto de cada denominación cristiana, de cada movimiento que se ha dado en la historia de la iglesia, de cada personaje importante, de cada hecho y poder descubrir al final que el Señor ha guardado y protegido a su iglesia a través del tiempo y ha protegido, por ejemplo, su palabra para traerla hasta nosotros. O sea, Uh-huh. ¿qué ha tenido que pasar en toda la historia de la iglesia para que nosotros hoy podamos tener una Biblia? Uh-huh. Eh, entonces, eso es un poco lo que es Byte, es un poco visibilizar para inspirar. Uh-huh. Es un ministerio, digamos, de lo que llamamos paraeclesiástico. No está asociado a ninguna congregación en particular, ¿verdad? No, somos, hoy por hoy ese término ha tenido todo tipo
de discusiones si somos para-eclesial o pro-eclesial Sí. o organización eclesiástica que apoya a la iglesia, pero básicamente sí, somos un ministerio que no necesariamente hace parte de una denominación y hemos tratado de cuidar eso para tratar de mantenernos en el centro y tratar de ser muy respetuosos con tal vez aquellas denominaciones con las que yo personalmente no comparto muchas cosas, pero respetando el hecho de que predican el Evangelio, de que muchas personas vienen a conocer a Cristo, al Señor en estos lugares o en estas iglesias, en estas congregaciones y tratamos de ser muy respetuosos en ese sentido. Claro, siempre hay excesos y cosas que terminamos denunciando, como el Evangelio de la Prosperidad, como ciertas herejías que se han dado en la historia de la iglesia y que se reeditan ahora en nuevas herejías y cosas por el estilo que alejan a la iglesia de la ortodoxia, es decir, de lo que la iglesia ha guardado, ha conservado y ha enseñado por siglos, incluso por milenios. Entonces, sí, no somos una organización con una denominación detrás, pero sí tenemos una confesión de fe y digamos que seríamos unos cristianos conservadores apegados a la doctrina protestante reformada histórica. Uh-huh. Contame algo que me surgió la duda mientras pensaba en el programa. ¿Cómo surgen los temas? Porque me parecen algunos muy, muy interesantes. ¿Cómo van surgiendo? ¿Cómo los trabajan? ¿Y cuánta gente trabaja detrás de un video de los que ustedes luego suben a las distintas redes? Ok, eso es una pregunta bastante grande y de hecho es una pregunta bastante común. Pues mira, Esteban, básicamente los temas, casi siempre un tema te lleva al otro. Es decir, por ejemplo, si hablamos de avivamiento metodista, por ejemplo, que es quizá una de las etapas, de mis etapas favoritas de la historia de la iglesia. Avivamiento metodista y gran despertar en Norteamérica. Eh, entonces, normalmente cuando tú miras la historia de la iglesia de manera muy global, terminas viendo a personajes importantes como John Wesley, por ejemplo. Uh-huh. Pero luego de que estudias a John Wesley, te das cuenta de que John Wesley desarrolló su ministerio de la mano de George Whitefield. Entonces terminas estudiando George Whitefield. Luego te das cuenta que había otro personaje ahí que se llamaba Charles Wesley, que era hermano de John y que también fue importante. Y luego te das cuenta de que todo este avivamiento metodista en Inglaterra o en Reino Unido y el gran despertar en Norteamérica terminó inspirando una cantidad de movimientos sociales y religiosos y que en Norteamérica estuvo Jonathan Edwards por el mismo tiempo y que George Whitefield terminó yendo al otro lado, yendo y volviendo varias veces en su vida y que se conectaron estos dos avivamientos y luego descubres que hubo un movimiento político en su tiempo de William Wilberforce, que fue un heredero de todo este avivamiento, que terminó siendo un político que contribuyó a la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico y que a su vez fue aconsejado por John Newton, que fue un traficante de esclavos que escribió el himno de Amazing Grace o de Sublime Gracia. Y entonces, esto para darte un ejemplo de cómo esto se termina interconectando, entonces un tema te termina llevando al otro. Entonces, yo siempre digo que las personas tienden a ver la historia como una línea, como la línea del tiempo, ¿no? Pasó esto, después esto, después esto, después esto. Pero en realidad la historia no es una línea, es una red, porque mientras pasan cosas aquí, suceden otras cosas aquí, otras aquí abajo y otras aquí, y todo está de una u otra manera conectado. Y al final ni siquiera es una red plana, es una red en 3D, porque mientras suceden cosas en un lugar y en otro, hay distintas capas en esas cosas que están sucediendo, porque suceden cosas a nivel de la iglesia, pero también suceden cosas a nivel económico, político, tecnológico, y todo eso termina afectando lo que Dios está haciendo. Y puedo citar un montón de ejemplos de cómo esto ha sucedido en la historia de la iglesia. Pero así es como elegimos los temas. Uno te lleva al otro y en temas de actualidad al final es un poco lo mismo. Y en cuanto al equipo, pues
Realmente somos hoy por hoy bastantes personas involucradas. Claro, hacemos podcasts, hacemos artículos, hacemos trabajo para Instagram, para otras redes sociales. Pues cada red social tiene como un equipo más o menos dedicado, pero en temas de Facebook, de YouTube, perdón, de los videos, estaremos hablando como una persona da la idea del tema, alguien investiga el tema, escribe un guión. Luego de que escribe este guión, entonces se convierte en un guión técnico, que básicamente es toda la estructura del texto acompañado de todas las instrucciones para la persona que va a editar el video, pero a la par pues, tenemos que grabar ese video, entonces lo grabamos, alguien lo corta, lo sube, alguien busca el material, luego alguien ensambla todo esto, lo devuelve, alguien arregla el audio, alguien pone la música, luego alguien más lo sube a YouTube, pone las miniaturas, las descripciones y demás, y luego en la semana se hace un poco de marketing del episodio, que es sacar fragmentos y cosas por el estilo, pero hoy por hoy somos unas 6 personas, diría que a tiempo completo, y más o menos unas 30 personas entre hobby time, algunas horas a la semana, y voluntarios, personas que nos ayudan de vez en cuando con un artículo o revisando textos o editando, cosas por el estilo. Desde mi ignorancia, técnicamente se necesita mucho aparato tecnológico para hacer esto que ustedes hacen de una manera tan exquisita como lo vemos. Oh, esa es una buena pregunta. Yo creo que depende mucho de lo que uno quiera hacer. Últimamente hemos estado haciendo documental. Eh, de hecho, en pocas semanas sacamos un documental sobre San Isidoro del Campo, que es el monasterio donde estuvo eh, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro y varios monjes muy importantes en la Reforma Española y en la Biblia Reina Valera. Y eso lo hicimos mi esposa y yo. Entonces fuimos allá, llevamos una cámara, micrófonos y un celular. Con esas dos cosas básicamente grabamos todo. Eh, no llevamos luces, no llevamos un gran equipo técnico. Era bastante sencillo y ha sido bastante sencillo la forma de grabar ahí. Claro, cuando grabamos los videos normales aquí, pues ya sí tenemos como un set de luces, una cámara, un trípode y micrófono un poco más especializado. Entonces es un poquito más profesional si lo grabamos como en el estudio. Si grabamos afuera es bastante sencillo. Pero yo diría que no se necesita un gran equipo técnico. Hoy por hoy, por ejemplo, con un celular, buen celular, se pueden grabar cosas bien interesantes. Yo diría que lo más esencial para nosotros siempre es el tema del audio, que el audio quede bien, porque hay un viejo refrán en este medio y es mejor un mal video y un buen audio que un mal audio y un buen video. Entonces, en eso tratamos de ser cuidadosos siempre. ¿Tenés idea en números cuántos videos llevan subidos o llevan realizados? Pero muchos, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. Si fuera YouTube, yo diría que ahora nosotros estamos publicando hace 8 años, más o menos un video semanal. Estamos hablando de más o menos 50 videos al año. 400 videos. Aproximadamente. Claro. Aproximadamente 400 videos en YouTube. Pero bueno, YouTube no lo empezamos en 2008. Lo empezamos en 2009 tal vez. Perdón, en 2007, 2009. Perdón, 2016, estoy súper perdido con las fechas. 2016 lo iniciamos 2018 tal vez, así que pueden ser alrededor de unos 300 videos, pero hemos hecho videos para Instagram, para Facebook. Entonces sí puede ser por ahí más o menos. Me imagino que estudian la repercusión que los videos tienen y la pregunta es, ¿cuál de las temáticas que han desarrollado creen que es de las más consumidas o de las más vistas, ¿no? Por una cuestión de cantidad de vistas. Bueno, eso es bastante fácil de ver. En el canal de YouTube se puede ver los videos más populares. Hoy por hoy creo que el video más popular es un video que hicimos durante el COVID. Es un video que hicimos con una voz en off.
era lo que teníamos en ese momento, y es un video sobre la historia de lo que sucedió en el año 70, la destrucción del Templo de Jerusalén. El segundo video creo que es el de Casiodoro de Reina, una biografía de Casiodoro de Reina, y por ahí algunas biografías más, no recuerdo en este momento, algo de Flavio Josefo. Estos temas como de historia casi siempre son los videos que más tienen visitas. La gente nos conoce por hacer videos de historia, aunque no hacemos solo eso, pero es por lo que la gente más nos consume, y también entendemos que es como un área donde no hay mucho material, y en ese sentido creo que es útil para la iglesia. Uh-huh. ¿Creen que a través de este ministerio han cubierto un segmento que no estaba explotado dentro del ámbito cristiano y del ámbito latino? Porque entiendo que todos los videos son en castellano, ¿verdad? Todos. Sí, 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 sí. Sí, somos un ministerio hispano, hablamos español en todo lo que hacemos. Eh, el tema es muchas veces que lo que hacemos lo pensamos primero si es interesante para nosotros. Es decir, pienso, por ejemplo, creo que uno de mis videos favoritos es un video sobre la historia de cómo la imprenta fue vital para la Reforma Protestante. Por ejemplo, ese video para mí fue súper interesante, y creo que disfruté mucho estudiar el tema, poder escribir algo al respecto, poder hacer un guión y luego hacer como toda una investigación visual para el asunto y darme cuenta de lo pertinente que es. Entonces, creo que es útil en la medida en que a nosotros nos sorprenden los temas, nos animan los temas. Entonces, a partir de ahí creo que podemos construir algo que llega a ser interesante para nosotros, entonces asumo que es interesante para los demás, y también nos damos cuenta que hay muy poca gente hablando de esto, y nos parece paradójico porque son temas que realmente desde nuestra perspectiva son importantes. Valoramos mucho el hecho de que existan ministerios que nos hablan de temas devocionales, temas de pastorales, temas teológicos, pero desde nuestra área pensamos que es importante hablar de la iglesia relacionándose con la historia, con la cultura, con la sociedad, cómo los cristianos enfrentan retos a nivel de vivir en un mundo que generalmente rechaza el cristianismo, que generalmente es contrario a nuestra fe. Entonces escribimos muchos artículos y también hacemos videos sobre estos temas, hablamos mucho sobre misiones, sobre evangelismo, sobre cómo está cambiando la sociedad, estudios que se hacen al respecto de cómo la sociedad percibe a la iglesia o la fe. Entonces, entendemos que hay muy pocos ministerios hablando de esto, y en español, tal vez en inglés hay un poco más, y pues nos sentimos privilegiados de poderlo hacer porque sentimos que estamos agregando valor a la iglesia, y eso es una bendición y estamos agradecidos al Señor por eso. Muy bien, le cuento, si se acaba de sumar al programa, que estamos charlando con Giovanni Gómez desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, responsable del Ministerio Vite, y queremos que usted se sume. Están llegando algunos mensajes al 11-2777-0000. Si nos escribe desde el exterior, más 54-911-2777-0000. Estamos listos para recibir los mensajes. Giovanni, mientras dialogábamos, vamos a ver si podemos poner el zócalo donde la gente puede encontrar el material del Ministerio Vite. A ver si lo podemos poner. Estaba apareciendo hace un minuto. Allí está. Están, por supuesto, en YouTube, ¿sí? Están en Instagram. Están en Facebook. Y ayúdame el último logo, que lo desconozco. X o Twitter. Es Twitter. Elon Musk. Mirá vos, sí, no conocía ese logo. Le cambió el nombre. No conocía el logo. Muy bien. Están en esas cuatro plataformas están. Y los pueden encontrar, ¿no? Sí. También pueden visitar nuestra página web, que básicamente nuestra página web es donde más ponemos contenido, que es byteproject.com. Es igual que como está en Instagram o en Twitter, pero con el .com al final, byteproject.com. Ahí hay mucho contenido, muchos artículos. Y también tenemos un podcast, que en el podcast publicamos 2 a la semana, que generalmente son artículos
narrados. Ujú. Hemos puesto mucho esfuerzo también en esos podcasts y digamos que tratamos de que sean una experiencia un poco entretenida escucharlos. No es simplemente leyendo el artículo, sino tiene un poco de trabajo de edición en Foley y demás. Especialmente las biografías son bastante inmersivas, así que bueno, les invitamos a también a escuchar nuestro podcast. Pueden encontrarnos en Spotify o en Apple Podcast o bueno, incluso en nuestra página web y pueden seguirnos en los podcasts que también yo los encuentro bastante interesantes. Yo no los edito, pero pues disfruto mucho de escucharlos. Muy bien, entonces Aprendo es mucho. sviteproject.com, ¿correcto? La Ujú. página para que la gente pueda entrar. Giovanni, me puse a ver el detalle de los videos, pensando en el programa, y anoté por lo menos 12, 13 biografías. Es muy probable que haya muchas más. A la gran mayoría de estos personajes los conozco, se me escapa alguno. ¿Qué dirías que tenían en común aquellos hombres que Dios utilizó enormemente? Pensemos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, XIX, XX. ¿Qué tenían en común? Porque muchos de ellos eran muy distintos, ¿no? Algunos eran grandes oradores, otros no, algunos eran grandes intelectuales, otros no, algunos venían de cuna cristiana, otros se convirtieron ya adultos, pero ¿qué elemento unía la vida de estos hombres? Yo creo sin duda que una comprensión clara y profunda de lo que significaba el Evangelio para ellos. Eh, a mí me asombra ver personajes como, bueno, tú mencionabas, tal vez pensar en Martin Lloyd Jones o Charles Spurgeon, o de ahí para atrás en quizá en William Carey, en Andrew Fuller, o bueno, el mismo que mencionaba ahora, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, John Newton, personajes que para mí son supremamente admirables, son personajes que el Señor usó de una manera muy poderosa y no solo en su tiempo, sino que podemos respirar mucho de su legado. Pero creo que ellos tenían todos una comprensión muy, muy clara del Evangelio y esa comprensión no solo estaba en su cabeza, sino que bajó a su corazón y eso los motivó y los movió a hacer cosas que realmente fueron impresionantes. O sea, claro, ellos no, seguramente no eran conscientes de lo que estaban haciendo durante su vida y la repercusión que sus ministerios iban a tener hasta el día de hoy. Pero pensando, por ejemplo, en el hecho de que el Evangelio ha llegado a América Latina, gran parte de eso se debe al fenómeno evangélico que nació durante el avivamiento metodista del Gran Despertar, cómo eso transformó luego la vida de William Carey, que termina yendo a la India, inspirando el movimiento misionero moderno. Entonces, creo que una correcta comprensión del Evangelio, que no solo es intelectual, sino que baja el corazón, transformó la vida de estos hombres y los hizo hacer cosas extraordinarias, eh, impresionantes y muy inspiradoras para nosotros hoy. Uh-huh. Incluso me llamó la atención mirando el detalle que hay algunos personajes muchos más contemporáneos. De hecho, muchos de ellos fallecidos recientemente, ¿no? Estoy pensando en Timothy Keller, emblemático pastor presbiteriano en la ciudad de Nueva York. Estoy pensando en John Stott, tremendo teólogo inglés. Pensaba en C.S. Lewis, ¿no? Aquel famoso intelectual que conocemos por sus cuentos, pero que era un ferviente cristiano. Sí, sin duda. Yo, pues, nunca hemos hecho tal vez una biografía de un personaje vivo. Ujú. Siempre han sido personajes que han fallecido. Eh, entre otras cosas porque se puede respirar mejor el legado de una persona una vez ha fallecido. Y bueno, sí, tenemos biografías, por ejemplo, de Jay Packer, que falleció hace unos años atrás, o Arthur Sproul, también que murió no hace mucho tiempo atrás. Eh, y creo que siempre es útil meditar en la vida de estos personajes cuando, cuando han fallecido cerca. Recuerdo mucho la de Timothy Keller porque él falleció hace muy poco tiempo, hace 2 años creo, más o Sí, sí, menos. no más, no más, no, sí. Y sí, Ujú. por ahí. Y nosotros estábamos reunidos, un grupo de creyentes, y
y recuerdo el impacto que eso causó cuando nos enteramos de su fallecimiento. Y entonces era, bueno, hagamos una biografía sobre su vida, pero teníamos muy poco tiempo, así que fue correr mucho, una semana prácticamente total investigando sobre su vida, su legado, leyendo muchos artículos, muchas biografías sobre él, incluso investigando en sus propios libros. Yo había leído varios de sus libros, así que tenía alguna información en mi cabeza sobre que había leído sobre su vida y tratamos de armar algo y sacar algo muy rápido. Y gracias al Señor lo pudimos hacer muy rápido y creo que fue mucha bendición para muchas personas verse inspiradas por la vida de ese hombre. Que entre otras cosas, algo que me llamaba la atención que tú mencionaste así es Luis y es la esposa de Timothy Keller, Kathy Keller, mantuvo una correspondencia con C.S. Lewis y cuando era muy joven se tuvo un intercambio de cartas con él. Algo que es muy interesante, ¿no? Al final, como lo mencionaba al principio, todo esto se conecta. Pero sí, tenemos personajes bastante actuales y también personajes bastante lejanos. Creo que el personaje más lejano que tenemos puede ser tal vez Flavio Josefo o Herodes, que no necesariamente son como personajes que se puedan equiparar a los que mencionamos antes, pero son bastante antiguos y cristianos. Tenemos a Policarpo o Atanasio, que también son personajes que ya llegan a solaparse un poco con la vida de los apóstoles. Tremendo, qué interesante lo que contás de la esposa de Timothy Keller. Recientemente en Buenos Aires, que es una de las grandes capitales del mundo en cuestión de teatro, se estrenó la última sesión de Freud, donde un dramaturgo imagina, porque no se sabe si fue cierto, el encuentro entre C.S. Lewis y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y se produce allí una charla genial, ¿no? Donde el C.S. Lewis plantea sus principios como cristiano y se ve, por supuesto, confrontado con el ateísmo de Freud, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahora, cuando yo pienso en estos personajes, hay un concepto que viene a nuestra mente y que ustedes desarrollaron en uno de los videos que tiene que ver con los avivamientos de la iglesia, porque Dios utilizó a muchos de estos hombres, que ustedes desarrollan sus biografías, como puntapié para ciertos avivamientos. ¿No está la palabra avivamiento muchas veces mal utilizada, crees vos? Sí, por supuesto. O tomada a la ligera, ¿no? Sí, creo que esa palabra tiene mucha carga en nuestro contexto, especialmente por la influencia del pentecostalismo en América Latina. En América Latina se asume generalmente por la cosmovisión pentecostal que un avivamiento es manifestaciones espirituales de dones. Eso se considera un avivamiento, generalmente, ¿no? Pero históricamente el avivamiento era un deseo muy profundo por la escritura, por el entendimiento de la escritura y por la aplicación de la escritura en la vida diaria. Hay muchos tipos de avivamiento en la historia y digamos que todos tienen sus matices. Algunos hablan de que la Reforma Protestante fue uno de los más grandes avivamientos en la historia de la Iglesia, pero tú nunca ves en la Reforma Protestante este tipo de avivamiento de manifestación de dones espirituales, tal vez don de lenguas o interpretación de lenguas y demás, o milagros. Pero sí ves un despertar por la escritura, por leer la escritura y por obedecerla. Eso es generalmente lo que se concibe como un avivamiento. Y creo que algunos ejemplos para mí súper claros de los que mencionaba al principio, por ejemplo, en el avivamiento metodista, en ese tiempo la iglesia anglicana había caído como en un periodo de frialdad muy grande. La iglesia se preocupaba mucho por su parroquia y por las personas que iban los domingos, pero la industrialización se estaba tomando el Reino Unido y eso implicaba que muchas personas básicamente trabajaban de domingo a domingo y no podían ir a la iglesia. Y lo que hicieron George Whitefield y John Wesley posteriormente era ir a los lugares donde estaban las personas que no se podían congregar. Y uno de los hechos más míticos es cuando
John Wesley va a la boca de una mina en Bristol y empieza a predicarle a los mineros que van saliendo de trabajar de la mina. Era algo muy novedoso para su tiempo porque se concebía que la predicación debía darse en la iglesia, dentro de la iglesia, personas que iban a la iglesia el domingo. Pero aquí estaba este señor predicándole a mineros cualquier día de la semana en su lugar de trabajo. Eso transformó mucho el movimiento evangélico en adelante y básicamente esto transformó la sociedad inglesa porque a la larga pues se crearon muchas de estas sociedades que predicaban el evangelio, que luego se convirtieron en sociedades metodistas que se expandieron muy rápido por todo el Reino Unido y luego posteriormente en Norteamérica, pero que crearon una nueva sociedad básicamente. Y hay que recordar que por el tiempo en el que en Francia se estaba dando la Revolución Francesa, en Inglaterra se estaba dando, o en Reino Unido se estaba dando el avivamiento metodista. Es muy interesante comparar estos dos movimientos, uno secular, como la Revolución Francesa, y uno espiritual, como fue el avivamiento metodista. Y paradójicamente, los cambios sociales fueron mucho más profundos en el Reino Unido que en la misma Francia. La misma Francia luego tuvo que sufrir otras revoluciones porque realmente la Revolución Francesa fue más lo que prometió que lo que cambió en la sociedad francesa. Pero en el Reino Unido se provocaron una serie de cambios sociales impresionantes, la abolición de la esclavitud, reforma de los presos, la escuela dominical nació en ese momento, hubo muchos cambios sociales producto de ese avivamiento. Producto de ese avivamiento también es que William Carey termina yendo como misionero a la India y se despierta el movimiento misionero moderno. Es decir, los cambios uno los puede comparar y puede ser un ejercicio histórico interesante y puede darse cuenta lo profundo y poderoso que fue este avivamiento, no solo a nivel de iglesia, no solo en traer personas nuevas a la congregación, nuevos convertidos, sino en cambiar una sociedad por completo, como cambió la sociedad británica después del avivamiento metodista. Hay un libro que se llama El libro que le dio forma al mundo. Es un autor de la India que se llama Vishal Mangal Wadi, creo, ese apellido es bastante difícil de pronunciar, pero ese libro habla un poco sobre este avivamiento, es muy interesante si alguien está interesado en leerlo. El avivamiento se da de las paredes de la iglesia hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Creo que es una de las características claves, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un avivamiento muy interesante que se dio a principios del siglo XX en Gales, en Reino Unido también. Un predicador muy joven empezó a predicar, se llamaba Evan Roberts, empezó a haber muchas conversiones y algo que siempre me llamó la atención es que los periódicos dejaron de cubrir noticias, digamos, de crímenes y demás porque no había. Entonces iban a la iglesia a documentar lo que pasaba en las reuniones. Y las personas se estaban convirtiendo en masa y muchos de los convertidos o algunos de los convertidos tenían trabajos comunes, por ejemplo, como arriar caballos. Y el tema o el asunto con el avivamiento, el problema fue que muchos de esos hombres que arriaban caballos lo hacían con groserías, con malas palabras, y habían acostumbrado a sus caballos a obedecerles con estas malas palabras. Pues se han convertido, ya no decían malas palabras y los caballos no les obedecían. Entonces es muy interesante el hecho de pensar en cómo una sociedad se ve afectada por un avivamiento, no necesariamente solo dentro de la iglesia, sino la sociedad lo percibe y se da cuenta de eso. Un tema que vos mencionaste en la charla, a lo largo de la charla, tiene que ver, y lo desarrollan en varios videos, a mí es un tema que me apasiona, el tema de las denominaciones. En uno de los videos se preguntan si este tiempo es el fin de las denominaciones, y de hecho tienen varios videos que dedican, por ejemplo, a el origen de la Iglesia Bautista, el origen del pentecostalismo en Latinoamérica, y también hablan acerca de la Iglesia presbiteriana. Contame por qué surge el interés por esto. Bueno, hay varias razones por las que hacemos esto. Creo que lo primero es poder darle a los mismos creyentes de cada denominación una herramienta para conocer la historia de su denominación.
es muy, para mí es muy sorprendente llegar a una iglesia y darme cuenta que la mayoría de personas que pertenecen a esa denominación no saben el origen de su denominación. Ujú. A veces saben en qué creen, pero la mayoría de veces no lo saben, o muchas veces no lo saben, ni siquiera lo que creen y a veces menos su historia. Entonces me parece un poco triste y nos parece valioso poder aportar en ese sentido. Es decir, que los creyentes, si eres metodista, si eres anglicano, si eres presbiteriano, bautista o qué sé yo, si eres de los hermanos libres o moravo, en fin, puedas reconocer históricamente de dónde viene tu denominación y luego reconocer históricamente que ha creído la denominación. Porque yo creo que hoy por hoy, sobre todo las personas que vivimos en grandes ciudades y que tenemos acceso a poder elegir en qué iglesia congregarnos, deberíamos tener cierta afinidad ideológica con la doctrina de la iglesia en la que nos congregamos. Ujú. Es decir, si tú me preguntas a mí, yo porque soy bautista, creería que yo tengo una convicción de ser bautista por lo que los bautistas han creído a través de la historia. Ujú. Es decir, los bautistas, por ejemplo, han defendido este principio evangélico de que solo se bautizan a creyentes, personas que hayan hecho una profesión de fe. Los bautistas históricamente han apoyado las misiones porque creemos que es imperativo el mandato del Señor en Mateo 28 de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los bautistas han defendido la separación entre la iglesia y el Estado, que es algo que a mí me parece fundamental en la medida en que nosotros podemos mantener mucho nuestra identidad cristiana si mantenemos nuestros pies, nuestras manos y nuestros ojos y oídos alejados de los poderes terrenales. Entonces, creo que estos días de las denominaciones pueden ayudarle a los clientes a tener más convicción a la hora de afirmar el hecho de por qué pertenece a una denominación. Y también pensar en el hecho de que a pesar de que hay diferencias, son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y ese también es otra idea de crear estos videos, pensar en el hecho de que puede que tengamos una eclesiología diferente, tal vez la forma en que tomamos decisiones acerca de la iglesia es diferente, la forma en la que ordenamos a los pastores es distinta, eh, nuestra teología tal vez acerca o eres arminiano o calvinista, pero siempre al final la mayoría, la gran mayoría de denominaciones han nacido con una intención de predicar el Evangelio y predicarlo fielmente y predicarlo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hay cosas secundarias que al final, mi perspectiva es que no deberían separarnos. Lo que debería unirnos es el hecho de una predicación fiel, seria y consistente del Evangelio del Señor. Ujú. Alguien dijo alguna vez, a ver si estás de acuerdo con esto que escuché en algún momento, y es que muchas denominaciones nacieron por grandes líderes que tuvieron desacuerdos con sus denominaciones originales y entonces crearon una nueva. Yo creo que las denominaciones nacen como una reacción a algo. Ujú. Eh, las denominaciones nacen porque hay como la necesidad de hacer énfasis en algo que la denominación anterior no está haciendo énfasis, por una necesidad específicamente. Por ejemplo, la iglesia metodista es un buen ejemplo de eso. George Whitefield y John Wesley fueron toda la vida anglicanos, fueron ordenados, estudiaron en Oxford, se graduaron en el ministerio, se ordenaron en la iglesia anglicana, fueron ministros de la iglesia anglicana toda su vida hasta su muerte, pero resulta que cuando ellos empezaron a predicar, se empezaron a crear sociedades metodistas, pero el ritmo de crecimiento de estas sociedades no le permitía a la iglesia anglicana ordenar los suficientes ministros para pastorear a estas nuevas sociedades. Entonces ellos se vieron obligados a ordenar directamente ministros para pastorear a estas personas que se estaban convirtiendo. Y así nació la iglesia metodista. Ahora, la iglesia metodista tiene muchas raíces en los anglicanos
y estructuralmente funcionan de manera muy similar, pero nacieron a partir de una necesidad y es necesitamos ministros. Y así podemos citar muchas otras, claro, algunas no nacen de una forma como tan natural, algunas nacen de diferencias doctrinales y demás, pero siempre parten de una necesidad. Eh, Así que bueno, tampoco lo podemos romantizar, hay denominaciones que han nacido de fuertes divisiones, por ejemplo, los hermanos libres nacieron a partir de un desacuerdo grande con la institucionalización de la iglesia anglicana y ellos se fueron al otro extremo, crear una iglesia donde no hubiera una figura de ministro, de pastor, sino que cualquier hermano pudiera, bueno, no cualquiera, pero como que de la misma congregación pudieran haber hombres que predicaran, pero que no vivieran del ministerio. Entonces, eso siempre son reacciones, ¿no? A cosas que se están viendo también en otras denominaciones más grandes. Absolutamente. Bueno, sospeché que el tiempo no nos iba a alcanzar para todo lo que he anotado aquí, pero hay un video que me llamó mucho la atención donde dicen que, hablando de los gedeones, que nacieron en un hotel. Contame por qué, vamos a aclarar quiénes son los gedeones y por qué nacieron en un hotel. Bueno, ahí no recuerdo con mucha precisión la historia, es un video que hicimos hace bastante tiempo, pero básicamente los Gedones, pues para quien no lo sabe, son la organización que está detrás de los pequeños Nuevos Testamentos Azules que se encuentra uno en muchas partes, hospitales, hoteles, incluso en las iglesias, aunque no están hechos o el fin principal no es para las iglesias, sino para la evangelización. Pero básicamente eran dos hombres de negocios que terminaron durmiendo en la misma habitación una noche. Uno estaba haciendo su devocional y le dice al otro, pues hacer el devocional juntos, terminan orando juntos y establecen una relación de amistad que termina convirtiéndose en una relación de negocios, pero como los dos eran creyentes, entonces crean esta organización con el objetivo de evangelizar, pero nacen en un hotel y lo interesante es que ven eso como algo muy providencial y es porque no ponemos una Biblia en cada hotel de los Estados Unidos para que personas como nosotros que fuimos algún día a un hotel a quedarnos y necesitábamos orar y pasar un tiempo de meditación en la palabra y en oración, puedan tenerlo fácilmente si es que tienen una Biblia aquí al lado. Obviamente los Gedeones hoy por hoy es una organización muy grande, pero la forma en la que nació es muy interesante, es muy inspiradora, diría yo. Creo que hay que contar más un poco de esa historia para inspirar a aquellas personas que como yo son laicos y que tratan de buscarse un espacio como servir a la iglesia. Uh-huh. Qué interesante. Me están diciendo aquí los chicos de técnica que tenemos tu Instagram. A ver si lo podemos poner en pantalla por si alguien se quiere comunicar con vos. Giovanni, vamos a ponerlo en pantalla. Está el Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? A ver, recordánoslo. Mi Instagram es Giovanni de Byte. No es que mi apellido sea Byte o de Vite. Ajá. Simplemente que me lo puse así porque la gente siempre me dice así. Giovanni De Vite. De Vite. Muy bien. Giovanni De Vite es el Instagram de... Ahí está apareciendo. Giovanni De Vite es el Instagram de Giovanni por si ustedes se quieren comunicar con él o pueden disfrutar del contenido que hay allí. Y vamos a volver a poner entonces el resto de las redes. Yo quiero sugerirles, entré, lo hice a través de YouTube, van a salir bendecidos de ver y de disfrutar los videos de los cuales estuvimos dialogando. Entonces allí está Vite en YouTube, en Instagram es Vite Project, en Facebook es Vite y en Twitter es Vite Project. Y acaban de sumar Spotify, ¿verdad? Allí está, que es Vite. ¿Qué es Vite? ¿Cómo financian el ministerio? Pregunta que me surge ahora. Sí, bueno, esa es una pregunta también bastante común.
nosotros tenemos 8 años de operación y más o menos durante los 6 o 7 años primeros, nosotros pagábamos toda la operación con nuestro trabajo secular. Como Ujú. mencionaba al inicio, nosotros tenemos una agencia de marketing digital, marketing de contenidos, entonces lo que hacíamos era como un poco nuestro trabajo secular financiaba lo que significaba pagar a diseñadores gráficos, escritores y demás. Eh, Hoy por hoy ya hacemos parte de una organización mucho más grande, una organización que tiene varios ministerios en la sombrilla y la bendición es que podemos tener cubierta nuestra operación gracias a donantes que apoyan nuestro trabajo y eso digamos que a nivel práctico ha sido una bendición grandísima porque podemos enfocarnos en hacer contenido de mejor calidad, contenido que bendiga más la iglesia y bueno, así estamos más o menos hace año y medio, pero anteriormente sí era un poco empezamos como decimos aquí en Colombia, con las uñas, tratando de arañar un poquito de presupuesto de aquí y allá para poder que el ministerio funcionara. Ujú. Qué interesante. A través del programa, lo digo siempre, he descubierto a tantos hermanos que están haciendo tantas tareas poco pensadas hace algunas décadas atrás, ¿no? Y cómo estas tareas Mm. que están llevando a cabo, como la que está llevando a cabo vos, han bendecido a la iglesia e incluso de las paredes del templo hacia afuera también. Giovanni, para mí fue un gusto haber charlado con vos, quiero agradecerte el tiempo que dispensaste para dialogar con nosotros y mi deseo es que el Señor te bendiga en todo lo que emprendan, ¿no? Gracias, Esteban, gracias por la invitación. Yo veía el programa La Puerta Abierta hace muchos años, así que bueno, nunca me imaginé que iba a estar en algo por aquí. Eh, Así que muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre que puedan, oren por nosotros. Necesitamos que el Señor siempre nos mantenga fieles en esta tarea tan grande que nos ha encomendado y necesitamos mucho de su gracia para poder hacer esto con diligencia. Sí, que si pueden orar por nosotros, maravilloso. Gracias, Esteban, por la invitación. Gracias a todo el equipo de producción y bueno, espero que pronto podamos conocernos personalmente, si el Dios Señor quiera, Dios permite. quiera. Mientras tanto, seguimos disfrutando todo el contenido que ustedes crean para bendecir a tantos. Que el Señor te bendiga enormemente en todo lo que emprendas. Gracias, Esteban. Un abrazo. Bueno, nos estamos yendo. Espero hayan disfrutado el programa de esta noche. Nos vamos a reencontrar mañana a 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.